tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino o los caminos que nos llevan a Dios, ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso, en este programa siempre meditamos temas que nos van mostrando este camino que termina en Dios. Pues entrando ya en materia, les recuerdo que estamos recién iniciando el lunes este curso de espiritualidad y vida interior. El lunes vimos cómo el hombre con sus propios medios naturales, es decir, con la sola luz de la razón y sin necesidad de revelación alguna, puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios, y para esto nos apoyamos, entre otros medios, de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos. También vimos el miércoles, o sea, el día de ayer, para qué fin fue creado el hombre. Y concluimos un discurso filosófico-teológico que el fin para el que fue creado el hombre fue para amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle eternamente en la otra. Pues este mandato de Dios, el hombre lo incumplió al ponerse en primer plano antes que Dios en el momento de su caída. Pero también, antes que el hombre, habían caído los seres espirituales, los ángeles. Y sobre esto vamos a meditar el día de hoy. Vamos a ver y vamos a titular este programa, este tema, como la caída de los ángeles, del hombre y la promesa de la redención. La caída de los ángeles, la caída del hombre y la promesa de la redención. Ese va a ser el título de este programa. Pues bien, la belleza y pureza eran el sello del universo concebido y creado por Dios. Ahí estaba plasmado todo su amor. Pero una de las leyes del amor es la correspondencia, y el amante deseaba ser amado. De hecho, era lo único que le debía y le podía dar la criatura a su hacedor. Y debía ser un amor sublimado, y el amor sublime y puro es el amor de preferencia, y este no puede existir si no existen alternativas y libertad para escoger y decidir voluntariamente. A veces yo cuando hablo de esto pongo el ejemplo de los niños. Ellos sí aman en forma preferente. No de embalde decía nuestro Señor: el que no se haga como uno de estos niños no entra al reino de los cielos. Y es que un niño es puro, un niño es veraz, un niño se abandona en los brazos de su padre con toda confianza, pero sobre todo, un niño ama de preferencia. Si a un niño le dijeran: mira, niño, qué mal te fue en la repartición de padres por los que te tocaron. Mira, tu madre es fea físicamente, es pecadora, y por si fuera poco, está desprovista de riquezas terrenas. Es casi una mendiga. Te vamos a hacer justicia. Ve con qué hermosa es. Mira, además es santa, y por si fuera poco, tiene muchas riquezas. Es
inmensamente rica. Ve, abrázala, en lo sucesivo va a ser tu madre. Sabemos bien lo que contestaría ese niño. No dudaría un solo segundo en decir, quédense con la rica, la hermosa y la santa, y déjenme a la fea, a la pecadora, a la mendiga, porque esa es mi madre y es la persona a la que yo amo. Ese es el amor preferente, el que habiendo alternativas decide uno libremente a quién entregar su corazón y su amor. Pues bien, ese es el amor de preferencia que exigía también nuestro Señor. Y ese atributo que necesitaban las criaturas para expresar este amor de correspondencia, ya con imputación a mérito personal al que lo practicara, también les fue dado, quedando en posibilidad todos los seres creados de ser confirmados y acrecentados en el gozo del amor o reprobados. Y fueron de esta manera las criaturas del universo probadas según su especie y sus propias facultades recibidas. Y la prueba para todos era básicamente el reconocimiento a la paternidad de Dios, la fidelidad, la obediencia, la humildad y la preferencia sobre todas las cosas, que son por excelencia algunos de los instintivos del verdadero amor. Y la prueba no todos la pasaron. Del comportamiento que tuvieron algunos de ellos, nos narra el Espíritu Santo a través de la Escritura, teniendo en su sapiencia divina cuidado de dejar todos estos testimonios, no en una secuencia progresiva al estilo que nos gusta a los humanos, que agarramos un libro, una novela y lo agarramos de punta a punta, ahí ya nos enteramos de todo el contenido de este libro. No, los pasajes sobre estos eventos a que me estoy refiriendo están en pasajes claros, sí, pero se encuentran desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tal vez porque de esta manera el mensaje llegaría y sería descifrado como resultado de mucho esfuerzo y prolongadas revisiones a la palabra de Dios. Y Él ha dicho que el que busca encuentra y al que pide se le da. De los que no pasaron la prueba fue el príncipe de los ángeles caídos, al que ahora conocemos como demonio, diablo o Satanás, o el engañador. Y con su pecado se rompió el equilibrio cósmico y se originaron los bandos, el de los leales y el de los desleales. Sobre todo esto, la Escritura nos dice cuál fue el pecado y su origen de todos los demás pecados en el universo. La soberbia fue el pecado, pues, de este ángel caído. Miren lo que nos va a decir la Sagrada Escritura en Isaías 14, 12, 20. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Aquí un paréntesis. Miren, antes de continuar leyendo, su pecado dice, subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. O sea, se ingrió por su belleza y pretendía ser semejante a Dios. Sigue leyendo, por favor, Madre. Ya, al sol ha sido precipitado a lo más hondo del pozo. Los que te ven en ti se fijan, te miran con atención. Ese es aquel, el que hacía estremecer la tierra, el que hacía temblar los reinos, el que puso el orbe como un desierto y asoló las ciudades,
el que a sus prisioneros no abría la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honor, cada uno en su morada, pero tú has sido arrojado fuera de tu sepulcro como carroña, abominable, recubierto de muertos acuchillados, arrojados sobre las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. No tendrás con ellos sepultura, porque tu tierra has destruido, a tu pueblo has asesinado. No nombrará jamás la descendencia de los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo empieza este pasaje de Isaías del capítulo 14, 12, 20? Dice, ¿cómo has caído de los cielos? Lucero, no se les olvide, luz bella, lucero, hijo de la aurora. O sea, este pues es un piropo que el mismo Espíritu Santo le lanza porque era, lo dirá más adelante la Escritura, el sello de la perfección, la criatura más hermosa que Dios había creado, y por esa hermosura, por esa sabiduría que le había comunicado Dios, se llenó de tanta soberbia que, como ya oímos, quiso ser semejante a Dios. Pues bien, al romperse, ya dijimos, el orden cósmico, y lucharon cada cual por su acomodo, según su propia voluntad y decisión, ejerciendo el don de la libertad que Dios les había concedido. Y miren lo que nos dice el Apocalipsis 12, 7, 9. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con la serpiente. También la serpiente y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Fue arrojada la gran serpiente, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues fíjense entonces, en ese momento se entabla una gran rebelión y miren las consecuencias. En el capítulo 12 del Apocalipsis, en el verso 3-4, dice, al mismo tiempo, se vio en el cielo otro portento, y era un dragón descomunal bermejo o rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas tenía 7 diademas, y su cola traía arrastrando la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto es espantoso. O sea, la tercera parte de las estrellas del cielo, entre ellos el planeta Tierra, como vamos a ver más adelante, quedó atrapado en las garras de Satanás. Estábamos viendo cómo cuando el ángel caído se revela y apuesta a sí mismo, alejándose de Dios, se enfrenta Miguel y los suyos, que por cierto, Miguel significa ¿quién como Dios? Fue su grito de batalla y fue su misión contra el que apostaba hacia sí mismo, que era Luzbel. Se enfrentó a aquel que apostaba por Dios. Y se entabló esa batalla y fue todo consumado en un instante y no se halló más lugar para estos en el cielo. Pero en esa batalla, que siendo todo en un instante y que fue terrible, leímos también a la luz de la Escritura que la tercera parte de las estrellas del cielo se fueron en pos de Satanás. Y decíamos, entre ellos el planeta Tierra. Pues bien, de esta lucha, de esta batalla, salieron vencedores los fieles a Dios, y derribados de su lugar de privilegio aquellos a los que por su soberbia olvidaron que todo el poder y belleza que poseían provenía de Dios, y a él lo deberían regresar en disposición de servicio y amor preferente.
Ezequiel, en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versos 14 al 19, miren lo que nos dice. Querubín gigante, protector te había hecho yo. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación, hasta el día en que se halló el mal en ti. Por la amplitud de tu comercio, se ha llenado en tu interior de violencia y has pecado. Por eso, yo te he tratado como impío, echándote del monte de Dios, y te he aventado, querubín protector, del medio de la piedra de fuego. Tu corazón se ha apagado de tu belleza, has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo a los reyes, por la multitud de tus delitos, por la inmoralidad de tu comercio, has profanado tus santuarios, y yo he sacado de ti mismo el fuego que te ha devorado. Te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miraban. Todos los pueblos que te conocían están consternados por ti. Eres un objeto de espanto, aniquilado para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué terrible este pasaje. Está diciendo Ezequiel, iluminado por el Espíritu Santo. No hay que olvidar que si bien los textos sagrados, los libros que conforman la Biblia, son escritos por hombres, donde se conserva su estilo, su preparación, la ortodoxia y la seguridad de que lo que escriben es totalmente cierto, es que el autor auténtico es el Espíritu Santo, que es el que ilumina al profeta. Y miren lo que dice: querubín gigante, protector te había hecho yo. O sea, era un querubín, y era un querubín revestido no solo de belleza y sabiduría. Y dice, tu corazón por esto, pagado de tu belleza, se corrompió. Y también corrompida tu sabiduría por causa de tu esplendor, su soberbia. Pues miren, esto viene muy bien para que lo meditemos, porque cuando nosotros, que llevamos perfecciones que Dios mismo nos ha dado, nos las empezamos a atribuir a nosotros mismos, estamos repitiendo el pecado de este ángel. Pues nuestro Señor, refiriéndose a estos acontecimientos, dijo: yo veía a Satanás caer como un relámpago del cielo. Esto en Lucas 10:18. Lanzado pues como fue a la tierra, y los suyos ya llenos de odio, maldad y resentimiento, sintió envidia de la pureza y armonía en que vivía la pareja original, y les incitó a cometer la misma terrible falta que él, utilizando para esto su mayor inteligencia y valiéndose del engaño. Pero antes de ver esa cita, quiero contestar alguna pregunta que a veces se hace la gente. Bueno, ¿y por qué lo mandaron pues a la tierra? Y si ahí moraban los hombres, y en un momento dado pues íbamos a ser víctimas de los ataques de él. Y la explicación nos la dan algunos doctores de la iglesia, algunos santos padres. Por ejemplo, San Jerónimo dice que la desgracia o el problema que llevó a la desgracia al ángel caído fue que Dios nuestro Señor, haciéndole conocer el plan divino de que la segunda persona de la Santísima Trinidad, esto es el Verbo, el Hijo, iba a encarnar en el vientre de una virgen, esto es, iba a asumir la naturaleza humana, sí iba a ser hombre.
y le hacía conocer este plan divino, y si iba a ser hombre para, desde esa sola persona donde estaba la naturaleza divina y la naturaleza humana, en una sola persona, la de Jesucristo, se unieran esos dos universos creados, el espiritual y el material. La naturaleza divina que correspondía fielmente y era el inicio de toda la creación, pero que corresponde al universo espiritual. Y la naturaleza humana que iba a ser asumida por el Verbo, hacía que se unieran en una sola persona, la de Jesucristo, esos dos universos. Dice el libro de los Colosenses 1:15 y siguientes, que el universo creado, el visible y el invisible, todo fue hecho por Él y para Él. Él iba a asumir su obra, tenía derecho, era el Señor y quería reinar para ambos universos. Pues bien, cuando le hizo saber al ángel caído este plan, siendo todavía ángel de luz, se rebeló. Se dio cuenta que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, al hacerse hombre, tendría que ser adorado. Y en su soberbia, esto no tenía lugar. Se le hacía indigno tener que doblar su rodilla ante un ser tan primario como juzgaba que era el hombre. Y dijo, no serviré. Y se hizo la guerra en el cielo y todo lo que ya hemos visto. Pues bien, cuando ya fue lanzado a la tierra, llevó a los humanos a cometer la misma terrible falta que él, utilizando para esto su mayor inteligencia y valiéndose del engaño. Miren lo que dice el libro de la sabiduría en el capítulo 2, versos del 23 al 25. Porque Dios creó al hombre incorruptible, le hizo imagen de su misma naturaleza. Mas por envidia del diablo entró la muerte al mundo, y la experimentan los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues Dios creó incorruptible, esto es, no debía morir, no debía corromperse ese cuerpo. El cuerpo purísimo, impecable que tenía el hombre, igual que el de la Santísima Virgen, cumplido su curso de vida terrena, iba a pasar a las moradas celestes, pero sin corromperse, sin destruirse. Sin embargo, el demonio sentía envidia de todos estos privilegios, y más de que conocía, ya dije, el plan divino de que el mismo Dios iba a asumir esa naturaleza. E hizo que cayera el mundo en pecado y con esto viniera la muerte. Pues vamos viendo qué engaño fue el que le hizo la serpiente antigua, que por cierto se le denomina de esta manera porque igual que los reptiles se arrastra sigiloso para emponzoñar, envenenar a sus víctimas. Pues miren lo que nos dice el Génesis 3, 4, 7. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, e igualmente comió. Pues siguiendo ese mismo texto, dice, entonces se les abrieron entre ambos los ojos, y conocieron que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Bueno, pues ellos
llegaron a este engaño porque decía la serpiente antigua, metiendo aguja, como decimos, para sacar hebra. ¿Cómo que les han prohibido comer de todos los árboles del jardín del Edén? Y ellos contestan, dice Eva, no, pues no, no se nos ha prohibido comer de todos los árboles, nada más de ese que está en medio, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No una manzana, era un conocimiento, era una ciencia. Y él dice, mentiras que van a morir, y acaban de oír lo que dice la Escritura. Dice, Dios tiene celos porque sabe bien que el día que coman ese fruto, ese conocimiento, esa ciencia, van a ser semejantes a Dios. Entonces llevó al mismo engaño y el hombre apeteció ser semejante a Dios. Cometió el mismo terrible pecado del ángel caído. Y dice en el Génesis 3, 8-10, dice, cuando oyeron el rumor de Yahvé Dios, que se paseaba en el jardín, al tiempo de la brisa del día, Adán y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé por entre los árboles del jardín. Ya vio Yahvé Dios, llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, oí tu paso por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Y en el Génesis 3:11 crece, él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? Que estabas desnudo, ¿has comido acaso del árbol que te prohibí comer? El hombre, dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Y efectivamente se les abrieron los ojos, mas no para adquirir nuevos y más elevados conocimientos, ni mucho menos para ser como Dios, sino para reconocer su propia miseria y el terrible engaño de que habían sido víctimas. Perdieron todos los dones sobrenaturales, la gracia santificante, la inocencia, la justicia, la santidad original y la amistad de Dios. Hasta sus dones naturales comenzaron a rebelarse contra el Espíritu, y detrás de todos los males se cernía la muerte y la corrupción de todos los males. Y la corrupción del género humano. La caída de Adán tiene mucha semejanza con la del ángel caído. Ambos sobrepasan sus derechos, en cierto modo, arrebatar el reino de Dios por sí mismos, y ambos negaron la autoridad que solo a Dios corresponde. Lo que marcó la diferencia entre una y otra falta fueron las capacidades con las que estaban dotados los infractores y las circunstancias en que ocurrieron las faltas, por más que ambas fueran gravísimas, puesto que Adán y Eva no tenían malicia, pero sí una sabiduría divina que les daba acceso a todos los misterios y a todas las ciencias, sin necesidad de estudio, pues eran inmunes a la ignorancia, ya que poseían la ciencia infusa. O sea, tenían un grado de penetración y de discernimiento más alto que el que nosotros conocemos, porque ahora ya estamos con una naturaleza manchada y caída. Pues bien, inmunes a la concupiscencia estaban, pues tenían sometidos todos sus impulsos y deseos a la razón y voluntad. Así que aún la falta cometida por ellos era gravísima y habían incurrido en una deuda infinita que jamás podrían pagar, pues por el pecado original el hombre perdió la vida de la gracia y quedó completamente incapacitado para recuperarla. Ahora miren, esa fue la reacción y la actitud del hombre y de los ángeles caídos, pues ante esa libertad que Dios les daba. Pero la respuesta de Dios es algo que nos conmueve.
Dios pudo haber pasado por alto el pecado del hombre, pudo haber ignorado su caída y rehabilitado al hombre en su amor y en su amistad. Pero es difícil comprender cómo podría esto reconciliarse con la justicia infinita de Dios. Por otra parte, Dios pudo haber castigado a toda la raza humana con la privación del gozo eterno del cielo, para el que había sido creado, y aún hacerle sufrir para siempre las penas del infierno. Pero es difícil concebir cómo este plan podía conciliarse con la divina misericordia, aunque diera completa satisfacción a la justicia divina. La sabiduría infinita de Dios resolvió misericordiosamente este dilema. La divina justicia exigía una reparación que fuera igual a la ofensa del hombre contra Dios, y ya que esta ofensa es en cierta forma infinita, porque aunque los actos de la criatura son finitos, como el ofendido es infinito, aquí revestía su pecado una dimensión infinita. O sea que la gravedad de las ofensas e insultos se miden por la dignidad de la persona ofendida, en este caso Dios. El hombre limitado y finito no podría ofrecer, pues, una reparación suficiente y digna. Por lo tanto, a Dios mismo, en ese plan divino, decide hacerse hombre para sufrir y morir por los pecadores. Y siendo Jesús Dios, su humillación y sufrimiento y muerte tienen valor reparador infinito. Y siendo verdaderamente humano, actuó como verdadero representante de la raza humana y mediador ante Dios. Él solo efectuó la reconciliación del hombre con Dios, y este plan lleno de sabiduría y misericordia e infinito amor quedó plasmado en las palabras de nuestro Señor, cuando maldecía a la serpiente antigua por un lado y por el otro ofrecía o daba una promesa de redención y victoria del linaje humano sobre el linaje de Satanás. Vamos viendo qué nos dice la Sagrada Escritura en el Génesis 3, 14, 15. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, ofrecía pues la venida de esa mujer que aparecería en el tiempo. Se refiere a la Santísima Virgen. Y ofrecía que el linaje de ella, que es Cristo y todos nosotros, aplastaríamos a la serpiente antigua y su linaje. Entonces, pues ahí ya aparecía este pasaje en la Escritura que es conocido como el protoevangelio, el primer anuncio de la buena nueva, y donde se nos daba a conocer que ya en la mente de Dios estaba esa decisión, ese juicio inapelable, en donde Él, viendo las circunstancias del pecado, por un lado, la pequeñez relativa del hombre respecto al ángel, que fue el que lo sedujo, que fue el que lo engañó, estaba cometiendo escándalo, aprovechando una inteligencia mayor que la del hombre para llevarlo al pecado. Pues era eso, era la propia capacidad del infractor. Nosotros sabemos bien, por ejemplo, cuando un adulto comete una falta, pues va y recibe castigos severos. Pero si el infractor es un adolescente, un muchacho, bueno, pues va a terminar seguramente en la cárcel de menores y por un corto tiempo para después salir.
Esto equivale a lo que dictó en su sentencia el Señor. Una sentencia para la eternidad al ángel caído, para nunca volver a ser ángel de luz, mientras que al hombre le ofrecía un redentor, alguien que iba a venir a expiar por su pecado. Era el Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. Juan Robles de Tlajomulco dice que si cuando nos llena orgullo es cosa del demonio o de nosotros. No, pues cualquier pecado, no solo el orgullo, finalmente es una decisión personal. No se les olvide cómo va ese proceso psicológico que termina en la acción. Por medio de los sentidos nosotros estamos registrando nuestro entorno y por allí llegan estímulos que por sí mismos no son buenos ni malos. Son estímulos simplemente, son la forma de reconocer y percibir el universo. La vista, tacto, el gusto, el olfato, el oído, son ventanas para percibir ese universo. Esa información llega a nuestra memoria y ahí la inteligencia, el entendimiento la clasifica. Muy importante, poco importante, nada importante. Puede mandar inclusive al archivo muerto, pero nada se pierde, todo queda ahí registrado. Y luego empieza el discurso del entendimiento, analizando, esto es descomponiendo esa información que llegó, el todo en sus partes, hace un análisis, pues relacionando a ver qué antecedentes existen en nuestra memoria para hacer un juicio más rápido, y finalmente se hace la síntesis, que es el juicio. Y una vez que ya se tiene toda esta información y el conocimiento de qué información nos cayó, decide libremente la voluntad. Quiero pensar que en el caso, dice, del orgullo que pregunta el señor Juan Robles, pues si viniera por una insinuación del demonio, bueno, pues finalmente en el discurso del intelecto, el hombre puede concluir, ¿y esto qué bien me hace o qué mal me hace? Y envanecerme, ¿por qué? Pero si finalmente él decide con su libertad, en el ejercicio libre de su voluntad, llenarse de soberbia, pues no es el demonio, sino el hombre, y así cada pecado. Y yo, como siempre, agradeciendo a Dios por el don de la vida, y a ustedes por habernos sintonizando. Recuerden, conforme a esta meditación, hay que estar unidos siempre al Señor, amándolo sobre todas las cosas. Que Dios los bendiga.